Visionario, bienvenido al curso de Desarrollo Humano, Liderazgo, Buen Vivir y Felicidad. Recuerda que estamos en el contexto de la trilogía La Sociedad sin Alma, Pensamiento Crítico para el siglo XXI. Está la primera temporada ahí en YouTube disponible. Catarsis, la segunda temporada, Sufrir y Resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Esa es la segunda temporada disponible en YouTube. Estamos en la tercera temporada, Impacto, Gestión y Liderazgo, Gestión Financiera a tu alcance. Esta es la entrega número 10 de 10 posibles, pero las vamos a fragmentar. Vamos a trabajar muy de cerca el tema de la inteligencia financiera y las finanzas personales. Entonces, esperemos que me acompañes con este recorrido. Si te gusta, dale like, suscríbete por favor y además ayúdame a compartir para que este mensaje llegue a muchas más personas y podamos enriquecer esta comunidad educativa, este ecosistema tan importante de liderazgo. Bueno, visionario, vamos a empezar entonces con un tema crucial: mindset, mentalidad. No hay posibilidad alguna de generar prosperidad, riqueza, bienestar, seguridad, calidad de vida si no empezamos con una fuerte mentalidad. Hay mentalidad de crecimiento visionario y hay mentalidad fija. La mentalidad fija, pues, es no querer cambiar. Como están las cosas, así terminarán. Por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud, mentalidad fija: el esclavo nacía esclavo y moría esclavo. La mentalidad de crecimiento es muy distinta. La mentalidad de crecimiento es: tú no eres un árbol, no te gusta donde estás, muévete, abre las alas y expándete. Por eso, visionario, nuestro lema aquí es: expande tu mundo. Mentalidad. Vamos a hacer cosas muy puntuales sobre inteligencia financiera que tiene que ver con construir tu mentalidad. ¿Cómo la vas a construir? Haciendo buenas lecturas. Por ejemplo, la lectura de Bertrand Russell, la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Fue un filósofo que gana el Premio Nobel de Literatura, que desarrolló las matemáticas, que a los 12 años ya era huérfano, hijo de padres millonarios, así que nunca tuvo que preocuparse de ningún tipo de dinero, solamente preocuparse por encontrar un propósito a la vida. Muy interesante. Visionario, la mentalidad tiene que ser de muchos niveles: lectura, observar podcast, escuchar, ver películas que inspiren, compartir con personas, hacer trabajos que enriquezcan tu mente. Es decir, el trabajo de mentalidad es todo un ecosistema. En ese ecosistema vamos a mirar algunos elementos que enriquecen el ecosistema. El primer indicador: invierte en inteligencia financiera. Visionario, si no inviertes tiempo, dinero, recursos, aprendizaje, entonces no vas a desarrollar la inteligencia financiera, porque la inteligencia financiera se desarrolla solucionando problemas financieros, creando un negocio, ahorrando, invirtiendo, teniendo saber y conocimiento y poner esos conocimientos en la práctica. Recuerda, solo se aprende a ser un inversor invirtiendo. Lo segundo, páguese a usted primero, visionario. Cuando recibe tu sueldo, saca el porcentaje primero del 20%, porque eso no te pertenece a ti, sino a tu yo futuro. Primero tienes que pagarte. No es que pagas todos los gastos, pagas las deudas y al final miras a ver qué te queda de ahorro. No. Por ejemplo, si te ganas $1.000.000, sacas 200,000 pesos para el ahorro y la inversión, porque eso es como vas a crecer. Esa es la mentalidad de crecimiento. Si primero pagas los gastos y pagas las deudas, entonces ¿cuándo vas a ahorrar? Por eso es muy importante el ahorro programado, el que tú programas con el banco, con un fondo de ahorros o con una cooperativa de crédito y ahorro, para que tú no cuentes con esa plata. La jubilación, por ejemplo, tiene que ser por adelantado. Tú te tienes que pagar primero. Ese es el tema. Págate a ti primero. 3, en este primer indicador de salud financiera, controle los hábitos de consumo. Ahí es donde, mejor dicho, por ahí es por donde muere el pez, visionario, por los gastos.
Porque te vas para un centro comercial, la última camisa te encantó, la compras. El último reloj lo compras. Los últimos zapatos lo compras. Porque ahí está el placer, está el deseo, están tus expectativas. Entonces ahí es donde tu platica se va. O la última suscripción de fútbol, o la última suscripción de cine por streaming. Todo eso te va quitando la platica que es tan difícil conseguir. En términos de inteligencia financiera, lo que te cuesta algo es tu propia vida, tu tiempo, tu vida, tu trabajo. Entonces, visionario, mucho cuidado con los hábitos de consumo. Segundo gran indicador, use el dinero siempre como un medio para ser libre, tener calidad de vida y tener posibilidades de dignificar tu existencia. Nunca como un fin. Recuerda, el dinero debe estar en tu bolsillo, en tu billetera, en la cuenta de banco, no en tu cabeza. Es una forma pues de decirlo. El dinero no puede estar en tu cabeza. La mentalidad es una cosa, pero el dinero y la codicia no puede estar en tu cabeza, sino en tus bolsillos. Lo más difícil de cumplir, viva por debajo de sus ingresos. ¿Por qué visionario? Porque queremos aparentar. Queremos aparentar al vecino. Queremos aparentar en el puesto de trabajo. Queremos aparentar con nuestras relaciones sociales. Por eso gastamos demasiado dinero en lujos, demasiado dinero en cosas inútiles, demasiado dinero en cosas que no son de capital, sino que son de consumo. Entonces, hay que vivir por debajo de los ingresos. Si tienes la capacidad de vivir de un extracto 6, pues vive en un extracto 5 o mejor en un 4 y lo que te quede, velo ahorrando. Eso no quiere decir que no te puedas dar gustos. Por supuesto que sí, para eso es el dinero, para darse gustos, pero siempre vivir por debajo de tus capacidades. En resumen, ¿qué significa eso? En resumen, significa que al fin de mes siempre te quede el 20% de tu salario para invertir. Si no te queda eso, haz un plan. Vive con otra persona, vive en co-living, vende tu auto y trabaja y anda, mejor dicho, en co-driving con otra persona. O haz diferentes cosas, vive de nuevo con tu mamá o con tu papá, haz diferentes cosas, visionario, pero no puedes vivir por encima de tus posibilidades. Eso es quiebra inminente. Lo otro, visionario, controle sus gastos y sus deudas. Las deudas son positivas y negativas. Positivas cuando la deuda te apalanca, se llama apalancamiento estratégico. Recuerda que en inversiones nadie se hace rico con su propio dinero. El banco es un aliado, pero si lo usas ¿para qué? Para aumentar tu capital. Cuando el negocio está creciendo mucho o necesitas hacer un posgrado para mejorar tu puesto y tus ingresos. Eso es diferente. Tienes que calcular la tasa de interés que te van a cobrar por la deuda y la tasa de interés debe ser más bajita de los ingresos que tú aspiras a obtener con lo que vas a comprar. Eso es comprar para capital, no comprar para consumir. La deuda de consumo es mala. Que el último televisor para el partido de fútbol, malo. Que el último auto para impresionar al vecino, malo. Que el último paseo porque está muy estresado y no tiene plata de su dinero y sus ahorros, sino que va a dar una tarjeta de crédito, malo. Apalancamiento estratégico, deuda buena es prestar para mejorar tu negocio, mejorar un computador, mejorar, si eres un dentista, pues por ejemplo, tus instrumentos de atención hospitalarios, mejorar en tu posgrado. Eso es apalancamiento estratégico. La casa, por ejemplo, calcular el valor de la hipoteca. Eso es apalancamiento estratégico. Entonces, visionario, tercer indicador, produzca a partir de sus habilidades y recursos y genere un espacio para el ahorro. Si estás en un trabajo donde hay un talento que tienes y no te permite desarrollarlo, saca 1 horita, 2 horitas que te quede fuera del trabajo para montar un micronegocio y desarrollar así tus habilidades. Entonces eso es importante. Por ejemplo, mucha gente tiene habilidades en artesanía y se está desarrollando en una oficina. Solamente el hecho de cambiar la rutina, de salir de la oficina y un computador todo el día o en un call center, en llamadas, y quedarte en una artesanía te desestresa y luego eso lo puedes vender, luego eso lo puedes volver dinero, o sea, monetizar. Ahí es donde se habla de aumentar las fuentes de ingresos. Nos lleva a este paso, diversificar las fuentes de ingreso.
En inteligencia financiera y en movilidad económica siempre se dice que se deben tener por lo menos 3 fuentes de ingresos. Uno no puede vivir únicamente de su trabajo. Es una fuente de ingreso. La principal se llama salario. Pero la segunda fuente de ingreso es crear una idea de negocio, volverla a un plan de negocio y después una unidad de negocio. Eso te va a dar utilidades. Y lo tercero, alquilar, por ejemplo, vivir de las rentas de algo. Proteja su patrimonio. Eso lo hemos dicho muy claramente, visionario. Hay que tener seguro, seguro laboral, seguro de vida, seguro de carro, seguro de la casa, seguro de los activos. Seguridad cibernética, visionario. Para este computador, por ejemplo, pues yo pago un antivirus, se llama Kaspersky y es muy bueno. Bueno, no estoy para nada, no tengo nada que ver con Kaspersky haciendo propaganda, pero sí lo digo, hay que tener seguridad informática en el celular, porque ya mucho dinero se maneja desde el celular. Y por supuesto, porque hay amigos de lo ajeno, ya no lo atracan a uno en las calles, bueno, también, por supuesto que sí, pero ya lo atracan a uno directamente en su cuenta bancaria, los estafadores cibernéticos. Y claro, se aprovechan de la buena voluntad de uno y uno termina siendo engañado. Entonces también hay que invertir en seguridad informática hoy que el dinero es tan digital. Cuarto, siempre hay que tener un plan. Hay que elaborar un plan de desarrollo personal, estratégico, financiero. Lo vamos a ver ahorita en el tablero visionario. Eso es fundamental. Nadie mejor que tú debe conocer tus finanzas. Por supuesto, a veces las conoce mucho mejor el contador. Claro que sí, el contador de uno. Pero tú debes tener conocimiento mínimo de unas cosas básicas, de tus activos, de tus deudas, de tus gastos generales, es decir, de tus pasivos, y tener más o menos claro cuál es tu patrimonio y cómo se pagan los impuestos, porque ve tú y no pagas los taxis en Estados Unidos o no pagues los impuestos en Colombia. Eso tiene problemas muy graves jurídicos. Organiza tus finanzas y administra muy bien tu plan de inversión. ¿Cuántas veces pagamos plataformas que no usamos, visionario? Eso está grave, eso es no tener finanzas organizadas. ¿Cuándo vamos y compramos en el supermercado cosas que no vamos a usar? Tratamientos para el cabello, tratamientos para la cara, tratamientos, tantas cosas que uno a veces no consume. Entonces, lo que no se consume, no se compra. Porque cuando yo compro algo que no lo voy a consumir, visionario, para dejarlo archivado, para dejarlo de lujo, estoy dejando de perder un costo de oportunidad muy alto. Estoy dejando de ganar inversión en acciones. Estoy dejando de ganar en ahorro, estoy dejando de ganar en mi desarrollo personal. Entonces, este es el cuarto indicador. El quinto, sea juicioso con su plan de retiro. No siempre vamos a tener la misma energía para trabajar, no siempre vamos a tener las mismas facultades intelectuales para hacerlo, no siempre vamos a tener la misma fuerza física. Entonces hay que invertir para el retiro, invertir fuertemente, porque como lo vimos en el video pasado, si la esperanza de vida mundial ya está en 75 años y tú paras de trabajar a los 65, ¿qué vas a hacer con esos 10 años? Y hay gente que ya está viviendo hasta 100 años, visionario. Entonces, si se retiró a los 65, pues le quedan ¿cuántos para terminar su vida? 35. Entonces debe tener un ahorro calculado para vivir con calidad de vida ese final de sus días. Crear un fondo para mitigar el riesgo. Y fundamentalmente, visionario, mejoramiento continuo. Mejora tus habilidades, mejora tus destrezas, mejora tus talentos. Eso es lo que va a hacer posible que aumentes tu productividad. Recuerda que aquí trabajamos el tema del alto potencial, high potential, y que la semana pasada ya vimos el tema de los factores de producción. Entonces hay que mejorar continuamente, visionario. Ese es el tema de la mentalidad. El tema de la mentalidad de poner las finanzas en orden. Ahí empieza toda esa trayectoria de las finanzas personales. Si no hay producción, visionario, si no hay un trabajo inteligente, si no hay ciencia, tecnología e innovación aplicada al trabajo, si no hay trabajo aumentado con inteligencia artificial, si no hay trabajo altamente calificado, si no te profesionalizas, si no estudias, si no mejoras tus habilidades en el mercado laboral de hoy, no va a haber progreso, no va a haber prosperidad económica. Por eso este es el círculo virtuoso de la riqueza. Así como hay un círculo vicioso de la pobreza,
hay un círculo vicioso de la riqueza. Entonces, visionario, empieza porque tú produces tierra, capital, trabajo. ¿Qué vas a producir? Bienes o servicios. Eres un médico, servicios. Eres un docente, servicios. Eres un político, servicios. Eres un empresario de zapatos, productos. Eres un empresario de café, producto. ¿Qué eres? Entonces, ahí implica el tema de la producción. ¿Cómo empieza el círculo virtuoso de la riqueza? Con la producción. Si tú no estás produciendo, sino que estás desempleado, eso es pobreza. Si tú no estás produciendo, sino que estás echado a que el gobierno te dé, por ejemplo, una cantidad de bonos, pues vas a estar quebrado, visionario. Entonces, lo primero es la producción. ¿Cuándo hay que producir, visionario? Todos los días. Todos los días hay que ser productivo. Bueno, digamos que descansamos un día a la semana. De resto, los otros 6 días, visionario, hay que ser productivos. Lo otro, después de que yo produzco más de lo que estoy consumiendo, eso me genera un excedente. Es el que llamamos ahorro. El ahorro en las finanzas personales es clave. No para guardarlo debajo del colchón. No, el ahorro se hace escalonadamente y acumulativamente hasta que yo tenga la capacidad con ese ahorro de invertir en capital, de invertir en algo que me ayuda a mejorar la producción. Ese es el fin del ahorro. El fin del ahorro no es guardar o atesorar. El fin del ahorro es invertir en una mejora de capital. ¿Sí? Y ahí entonces vamos a que el ahorro se debe reinvertir en utilidades para la empresa, para tu negocio, para tus capacidades. Y eso genera rentabilidad. Y cuando tienes mayor rentabilidad, pues tienes mayores ingresos. Y ahí sí se crea el círculo, porque a mayores ingresos, más productividad. A mayor productividad, más ahorro. A más ahorro, más inversión. A más inversión, nuevamente mayor rentabilidad. Imagínate que tienes, por ejemplo, una empresa de camisas. Entonces estás produciendo camisas, pero lograste ahorrar. Luego tienes más posibilidades de comprar más máquinas, contratar más personal. Entonces eso te va a generar más rentabilidad. Esa mayor rentabilidad pues va a ser, por ejemplo, que contrates a un community manager para que te maneje las redes, para que te venda online, para que haga e-commerce. Ahí vas a aumentar nuevamente la rentabilidad y así vas a expandirte poco a poco. Así es que funciona, visionario, el círculo virtuoso de la riqueza. Lo contrario es el círculo vicioso de la pobreza. ¿Cuál es el círculo vicioso de la pobreza? Llegas a fin de mes y en lugar de tener excedente, tus gastos superan tus ingresos. ¿Qué hay ahí? Hay déficit. ¿Qué hay ahí? Hay deuda. Entonces no vas a poder ahorrar. Al no poder ahorrar, no vas a poder invertir en capital. Al no poder invertir en capital, el siguiente mes vas a estar peor porque tu vida no está siendo rentable. Entonces hay que cambiar de productividad, de producción, o hay que innovar en otra fuente de ingresos. Visionario, se llama lógica de la riqueza, el poder del interés compuesto y el poder del excedente. El poder del excedente, porque si tú cada mes no generas un excedente, visionario, por favor, cambia de trabajo, cambia de negocio. No te puedes quedar ahí, pues porque cada mes que pasa va a ser peor que el anterior. Entonces hay que tener una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija. No quedarte ahí, tienes que cambiar. Por supuesto, hay que hacer lo que yo propongo, es el tema de Tarzán. No renuncies a un empleo sin antes tener otro. O sea, con una mano colgado en tu empleo anterior, como Tarzán, con un lazo, y con la otra mano en el otro empleo. Cosa que cuando puedas tener el otro empleo, sueltas el anterior. Porque qué tal que se quede sin empleo y ahí sí es peor. Imagínense, es peor estar desempleado que un mal empleo. Eso hay que tenerlo en cuenta, visionario. Esa es la lógica de la riqueza. Mire, visionario, vamos a hablar de los modos. El modo es fundamental. La mentalidad debe ser una mentalidad mínimo de prosperidad. No podemos tener una mentalidad de pobreza, visionario. La mentalidad de pobreza es una mentalidad fija que no me deja avanzar, que simplemente me trae problemas. Voy a colocar un ejemplo. La mentalidad, el modo supervivencia se define muy fácil.
es cuando los ingresos son iguales al gasto, no hay excedente, no hay forma de ahorrar. Eso es escasez, así de sencillo. Siempre falta, ¿cierto? Entonces la casa se va a deteriorar, el auto se va a deteriorar, esa es la escasez. Y pues por supuesto, solo se satisfacen necesidades básicas, la comida a duras penas, la educación a duras penas, lo básico, visionario. Ahí no hay forma de crecer. En esa mentalidad, pues obviamente tenemos la gráfica de la renta baja, $11 al día. Ese es a nivel mundial, es el gasto que se calcula que una persona al día, cuando es pobre, con eso satisface sus necesidades. Mire, visionario, vamos a verlo aquí. Por debajo de $11, por debajo, visionario. Aquí tenemos un billete de $10, visionario. De 10. Y aquí tenemos $1. $11. Una persona que está por debajo de los $11 de gasto diario es una persona que está en modo supervivencia. ¿Cuánto es esto en Colombia? Son 45,000 pesos, menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿qué puede comprar una persona con $11 en Colombia, visionario? Mire, al día, por ejemplo, no le alcanza ni para comer. Te voy a decir que lo que llamamos acá corrientazo, un buen corrientazo, pues vale aproximadamente 16,000 pesos. Entonces, si tiene 3 personas, digamos el esposo, la mujer y el hijo o la hija, entonces eso le daría básicamente, visionario, estos $11. Podría comer un día. En un día podría comer el almuerzo, pero ¿dónde queda el desayuno? ¿Dónde queda la comida? ¿Dónde queda el arriendo? ¿Dónde queda el transporte? ¿Dónde queda la salud? ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda el entretenimiento? O sea, estamos hablando de algo grave, visionario. Este es el modo supervivencia. Supervivencia. Bueno, supervivencia. Los ingresos son iguales a los gastos. Entonces hay que avanzar. ¿Cómo se avanza? Produciendo más. Así de sencillo. Se avanza colocando la lógica de la riqueza a actuar. La lógica. Aumentar el trabajo inteligente o aumentar el capital. El otro modo en el que yo quiero que todos los que están escuchándome estén ahí en el modo prosperidad es el modo de el círculo virtuoso de la riqueza. ¿Dónde? ¿Qué me dice a mí? Me dice que si a una persona le queda el 20% de su salario al mes para ahorrar y para invertir, está en modo prosperidad. ¿Por qué está en modo prosperidad, visionario? Porque está generando el poder del excedente. Le está quedando algo para invertir. Yo digo acá que esa persona ya es un poco independiente y cumple la regla famosa estadounidense 50-30-20. La regla de 50% del salario para pagar arriendo o la hipoteca, para pagar transporte, para pagar salud, para pagar educación, para pagar ropa, ¿cierto? 50. El otro 30% para desarrollo humano, ocio, entretenimiento, algunos cursos para mejorar su educación, sus habilidades, y un 20% para invertir o para ahorrar. Cuando una persona cumple esa regla 50-30-20, que ya saben que yo la simplifico en la regla 20-80, primero páguese primero el 20% y haga con el resto el 80% lo que quiera. Ahí, visionario, está muy claro. Si tú te puedes pagar acá en cada mes el 20% de tu salario para ahorrar y para invertir, ahí estás en modo prosperidad. La clase media puede estar en ese modo prosperidad, pero la clase media no se puede gastar el dinero, comprar lujos para aparentar, porque entonces pasa del círculo virtuoso de la riqueza al círculo vicioso de la pobreza. La clase media tiene un reto muy alto. Quiere ser rica, pero puede, si toma malas decisiones, quedarse en la línea de la pobreza. Mucho cuidado con eso, visionario. Entonces, vamos a explicarles un poco en detalle. La renta media, lo podemos llamar la clase media,
A nivel mundial gasta entre 11 y 110 dólares. Visionario, miren, aquí tengo uno de los billetes más poderosos del mundo. El apetecido billete de 100 dólares. Es difícil conseguirlo, más en los países latinoamericanos, ¿cierto? Trabajando. Y aquí tengo el de 10 dólares. 110 dólares, visionario. 110. Esto es el máximo de la clase media para el gasto. Es decir, la clase media es la que gasta entre 10 dólares, visionario, los tengo aquí, 11 dólares y hasta 110 dólares. Con 110 dólares, o sea, la clase alta más alta, ¿sí? Digamos la clase media alta, que se gasta hasta 110 dólares, esa sí puede comprar muchas cositas, visionario. Al día, recuerden que eso estamos calculando al día. Una persona de clase media alta es la que se puede gastar al día 110 dólares. Ahí sí la cosa cambia, porque entonces son en Colombia 450.000 pesos al día. Ahí sí puede salir a comer con su mujer y con su hijo y le queda plata. Y puede pagar un buen arriendo, porque estamos hablando de que son 450.000 pesos por día, o sea, 12 millones de pesos al mes. Eso quiere decir que esta persona puede, como ya lo hemos dicho, darse el lujo de un carrito, darse el lujo de pagar un apartamento a 10, 15 años, bueno, en extracto 4, 5 o hasta 6. La idea es que pues ahorre plata y mejor esté viviendo por debajo de sus posibilidades, en un 4 o en un 5. Ahí sí le queda platica, visionario, porque son 400.000 diarios. Por ejemplo, una buena camiseta de deporte en promoción puede costar entre 150 y 200.000 pesos. Esa persona se puede comprar todos los días una camisa. Entonces, una camisa y le queda la mitad. Una camisa para el lunes, una camisa para la mujer el martes y una camisa para el niño el miércoles. Esa es la clase media alta. Ese es el modo prosperidad. Recordemos que aquí en la clase baja hay más de 2.800 millones de personas. En la clase media hay más de 1.700 millones, el 33% de la humanidad. Y junto con esos que ganan 110 dólares al día, está el otro 11%, 627 millones. Ahora, visionario, los que ganan ya la clase alta, los que ganan más de 110 dólares, por ejemplo, coloquémosle el 1, 111 dólares, esa es la parte baja de los ricos, ¿sí? Ahí empieza la cúspide de los ricos. Entonces, y esa cúspide también es bastante interesante. Te voy a colocar un caso, visionario. Estos billeticos de acá, en Colombia, son billetes de 2.000 pesos. Son billetes de 2.000. Aquí hay 200 billetes de 2.000. Dos billeticos de estos, uno puede ir a comprar un litro de leche. Y mire, visionario, la plata está tan desvalorizada que estos 200 billetes en Colombia hacen solamente este billete estadounidense. Es decir, la clase alta se puede gastar estos billetes de 2.000, estos 200 billetes de 2.000 al día, todos esos 200 billetes en un día, ¿sí? Así es como está la plata desvalorizada, visionario. Mire, este paquetico de billetes. Entonces, esa clase alta, es solo el 1.2% de la humanidad. Son 66 millones de personas. Algunos portales lo calculan en 80. Son los que gastan más de 110 dólares al día. Y eso es lo que llamamos el modo riqueza. O sea, el patrimonio. La diferencia entre activos y pasivos ya es suficiente para pagar su calidad de vida. Incluso pueden dejar de trabajar y ya viven de sus rentas. Ya tienen su calidad de vida basado en activos, en sus rentas. Ya es libertad, viven de intereses, de ingresos, viven sin tener que trabajar. Esa es la verdadera riqueza, visionario. Ahora, también depende tu gasto. Por ejemplo, si tú puedes vivir con $1.000 al mes,
y tienes ingresos por rentas por un local que tengas que te dé esa plata, pues literalmente no tendrías que trabajar. Pero si tu calidad de vida es 10 millones al mes, o sea, $2.500, pues ahí sí la cosa se complica. Entonces eso también es relativo. También tiene que ver tu nivel de gastos, tu propia percepción de riqueza. Bueno, visionario. Entonces, para resumir, ¿quieres crecer económicamente? O sea, ¿quieres que te sobren muchos de estos billetes difíciles de conseguir, de $100? Pues lo primero es que tienes que tú mismo ser una persona de alta productividad. Que mucha gente llega a trabajar y dice, no, voy a trabajar lo menos para el patrón, voy a trabajar poquitico. Ya no tienes perfil, no tienes perfil de crecimiento porque tu mentalidad es una mentalidad fija, visionario, ¿sí? O sea, cuando tú aprendes habilidades en el trabajo vas teniendo ascensos. Y si ves que no tienes ascenso, pues cambia de trabajo, busca la movilidad económica. Vamos a mirar algo de movilidad económica, visionario, para que me entiendas esto mejor. Mira pues, porque a veces también hay que cambiar de país. Por ejemplo, para uno tener una buena movilidad económica, visionario, mira esto. ¿Cuánto se demora uno para moverse de la clase baja a la clase media o de la clase media a la clase alta? Entonces, mira, eso se llama movilidad social o movilidad económica, visionario. Número de generaciones. Esto es del periódico La República, un periódico muy serio acá en Colombia. En Colombia se necesitan 11 generaciones. Por eso es que 4.5 millones de colombianos se han ido al exterior, a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Australia, a vivir. ¿Por qué? Porque saben que si se quedan en Colombia y no hay capital para invertir y no hay cómo hacer negocios, pues no van a pasar de la pobreza o no van a salir de clase media. Se necesita 11 generaciones. Imagínate tú esperar un siglo, pues no te da la vida. En Brasil, 9, grave. En China, 7. En la India, 7. Ahora, la cosa se pone muy bien en el Reino Unido. O se pone muy bien en Estados Unidos. Necesita la mitad. Pero la gente se va para Estados Unidos. O para Italia. O para Suiza. Porque como el salario mínimo es tan alto. O sea, imagínate tú, por ejemplo, que en Estados Unidos el salario mínimo de una hora, de eso depende de cada estado, es de $15, visionario. De $15 una horita. O sea, básicamente, si tú tienes empleo full, ya haces parte en Estados Unidos a nivel mundial de la clase incluso alta. Obviamente Estados Unidos clasifica de otra manera, ¿cierto? Pero en términos mundiales, solo ganándote el salario mínimo en Estados Unidos, ya sería de la clase alta promedio mundial. Entonces, esto es la movilidad social. ¿Cuánto se demora uno? ¿Cuántas generaciones para pasar de pobre a clase media o de clase media a rico? Entonces, Colombia pues está muy mal. O sea, el hijo de uno no va a hacer esa movilidad. El hijo del hijo de uno tampoco. El hijo del hijo del hijo de uno tampoco. O sea, generaciones 11. Por eso es que mucha gente se va del país, de los países en vías de desarrollo. Entonces, mira, por ejemplo, que ese es un tema visionario bien grave. Por ejemplo, la otra pregunta, porque vamos a pensar el plan financiero. Y este plan tiene que ser muy realista, tiene que ser concreto, tiene que ser medible, tiene que ser mejorable. Entonces, no es que tú digas ahorita, ay, sí, yo quiero ser millonario. Y bueno, pero ¿qué realista es eso? Entonces, vamos a mirar el realismo. Por ejemplo, en México, ¿cuántos años se demoraría uno para alcanzar la riqueza del hombre más rico de México con el salario mínimo de un mexicano? Mira, visionario, para llegar a la fortuna de Carlos Slim, que en esta gráfica era de 94.000 millones de dólares, ya está como en 103.000 millones de dólares, una persona en México necesitaría 11 millones de años. O sea, el primer primate, el primo del humano, está apenas hace 2 millones de años. El Homo ramipithecus, el Pithecanthropus, hace 2 millones de años, visionario. O sea, ni siquiera es el origen de la humanidad.
2 millones de años. Y para alcanzarlo tenías que trabajar 11 millones de años, visionario. Entonces, con un salario mínimo nunca lo vamos a alcanzar. Tendría que reencarnar uno. ¿Cuántas vidas, visionario? Mire, en el caso de Brasil, 3.4 millones de años. Ni siquiera la humanidad había nacido. Eso para igualar a Vicky Zafra. A Iris en Chile, 2,9 millones de años. En Venezuela, a Juan Carlos Escotet, 2 millones de años. En Colombia, a Luis Carlos Sarmiento, un banquero colombiano y de infraestructura, 1.8 millones de años. La humanidad ni siquiera estaba aquí, visionario. En Argentina, todavía estábamos como cazadores y recolectores, 1.1 millones de años. Y en Perú, bueno, ya en Perú ya estaba la humanidad ahí, 300.000 años. Entonces, visionario, vamos a colocar metas, pero vamos a colocarlas realistas, ¿cierto? Concretas, medibles. Bueno, entonces ahora vamos para lo siguiente, visionario. Ya sabemos que tenemos que mejorar la alta productividad. Elige tu talento, practícalo durante 10.000 horas y espero que ese talento, practicado durante 10.000 horas, te vuelva un experto. Y ojo, visionario, porque recuerda que ese talento no va solo, va con relaciones personales, tienes que mejorar las relaciones, va con capital intelectual, tienes que mejorar los saberes, va con capital financiero, tienes que ahorrar, va con capital cultural y simbólico, ¿sí? Eso también está ahí ya explicado en los anteriores temas. Entonces, esas capacidades los tienes que volver una idea de negocio, porque de tu renta única, de tu salario, no vas a llegar a tener una meta financiera estable. Bueno, a menos de que seas un gerente de una multinacional, pues no. Consumo responsable. Ahora, no es que te vas a poner a viajar pues cada 15 días o cada que estás estresado, o te vas a poner a comer fuera de la casa todos los fines de semana, pues, o a tomar cafés costosísimos en Starbucks. O sea, visionario, tienes que ponerle lógica a eso a los gastos, porque la plática se va por los gastos, Entonces, visionario, ese es el ciclo virtuoso del crecimiento económico, ¿sí? Bueno, vamos ahora a analizar cómo es que uno debe elaborar un plan de inversión y el plan obviamente de ahorro. Vamos a colocar algunos ejemplos por aquí. Vamos a usar el tablero, ¿sí? Entonces, visionario, a ver, todos, sí que lo primero en finanzas personales es hacer un plan de desarrollo personal tuyo, porque las finanzas, pues tú decides qué metas deseas, y financiero. Y para eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Esto hay modelos en internet, lo que te imagines, hay cursos online, hay cursos gratis de universidades, pero si yo te quiero resumir todo eso, ¿cómo queda? Visionario, eso queda así. Lo claro, debes hacer metas financieras a corto, o sea, a un año, a mediano, de 1 a 3, y a largo, o sea, de 3 a 5 o de 3 a 10 años. Metas a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Cómo? A ver, ¿qué criterios para crear esa meta? La meta tiene que ser concreta, visionario. Por ejemplo, ahorrar el 20% del salario anual. Concreto, lo que tú te ganas. Tiene que ser medible. O sea, tú tienes que poder medir eso en una tabla de Excel o a mano, en una calculadora. No es que yo quiero ser millonario. Ah, pero ¿cómo así? ¿Y cuánta plata se quieres tener? Eso hay que saberlo medir, visionario. Tiene que ser muy medible. Tiene que ser realista. Sí, o sea, ahorita no es que digas, ¿sabes que mi meta es tener más plata que Carlos Slim en México o que Sarmiento? No, hay que tener también un sentido de realidad, ¿cierto, visionario? O sea, yo, por ejemplo, sentido de realidad, no puedo ir a competir en una competencia de sumo en Japón, pues porque ya pesan 4 o 5 veces lo mismo que yo. Entonces, ¿cuándo tendría que comer y cuándo tendría que entrenar? Hay que tener realismo, visionario, realismo. Entonces, esto debe ser susceptible de mejora, corrección de las metas. Tú la debes analizar. Si es una meta cada año,
cada mes hay que sentarse. ¿Estoy cumpliendo la meta o no la estoy cumpliendo? Entonces, mínimo eso, que sea concreto, que sea medible, que sea mejorable, que sea realizable, ¿sí? La meta financiera. Ejemplo de una meta financiera concreta. Ya dijimos, ahorrar el 20% de un salario mínimo, por ejemplo, mensual legal vigente. Si en Colombia es de 1.300.000, entonces cada mes 260.000. Entonces 10 meses visionario, ahorrar 2.600.000. Esa es una meta clara, ¿sí? Que se puede, que es realista, que es medible, que es concreta y que se puede mejorar. Aquí hay un cuerpito. Este es el cuerpo de la planeación financiera, visionario. Entonces vamos a ver de qué está compuesto ese cuerpo. Lo primero, la cabecita, la mentalidad, las metas. Porque como decía Plauto, el que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es favorable. Si tú no tienes metas, no vas a llegar a ninguna parte. Tú colocas la expectativa y vas a llegar a esa expectativa. Si tienes expectativa cero, tal vez seas muy feliz, pero pues éxito financiero no vas a llegar. Entonces, de aquí empieza a desprenderse los bracitos, vea. El primer bracito es ahorrar. Si no ahorras, visionario, estás en crisis económica, estás en modo financiero, estás prácticamente superviviendo, estás en quiebra. A eso es lo que le llamamos, bueno, ya lo habíamos visto, el modo supervivencia. Ahora, ¿cómo se puede ahorrar? Uno puede ahorrar en fondos de ahorros. Hay una aplicación de tu celular, pues no de tu celular, de tu banco que está en el celular. Ahí puedes ir ahorrando platica automáticamente. En títulos valores, por ejemplo en CDTs, es decir, en certificado a depósito a término fijo. Cada país le llama de diferente forma. Tú colocas una platica al banco y el banco te paga cada mes, o cada 2, o cada 3, o cada 6, o cada año. Eso es CDTs. Ahorrar en moneda local o extranjera. Bueno, visionario. Por ejemplo, tú puedes decir, hombre, los billetes pequeños no los voy a gastar, los voy a ahorrar. Y luego cambias estos billetes, que son 200 billetes, los cambias por dólares, que se desvalorizan menos y que te sirven en la mayoría de países. Entonces eso es cambiar una moneda local, primero ahorras en moneda local, luego lo cambias a una moneda internacional. ¿Sí? Eso es ahorrar en monedas o ahorrar también en criptomonedas. Yo no recomiendo mucho de criptomoneda porque no está regulado. Recomiendo más monedas fuertes como el dólar o monedas fuertes como el euro. Ahorrar en bienes. Claro, el problema, pues claro, lo ideal es ahorrar en bienes. Lo que pasa es que un bien vale mucha plata, ¿sí? Tú vas a comprar, por ejemplo, una casa y pues eso vale mucho dinero, pero te puedes asociar con personas. Cada derecho de cada país pues tiene reglas. Acá en Colombia uno puede hacer un contrato que se llama contrato de asociación por participación. Varias personas se unen, colocan su dinero, compran un terreno y en la notaría pública, la escritura pública sale a nombre de todas las personas. Eso es una forma en que uno puede trabajar el tema de los bienes. El otro bracito visionario, es decir, tú debes crear la meta del ahorro. Tú bajas un formato de internet y escribes ahorro anual, ya dijimos que era 2.600.000 por 10 meses. Supongamos que en noviembre y diciembre la platica la uses para regalos y para comida, ¿cierto? Inversión. Ya después de que tienes 2.600.000 ahorrados, ¿cómo es que vas a invertir? Entonces, por ejemplo, pues activos inmobiliarios, como te digo. Por ejemplo, puede que tu mamá te haya dejado una pequeña herencia, tú vives en el segundo piso y el primero hay que arreglarlo. Tú creas un localcito abajo con esa platica que estás ganando. O invertir en activos financieros, en bonos del tesoro, que son muy seguros. Ganan poquito, pero son seguros. O en depósito a término fijo. O en acciones que cotizas en bolsa. Si no tienes mucho conocimiento en bolsa, los bancos también tienen esa posibilidad, se llaman fondos de inversiones. Te cobran un porcentaje del 2%, por ejemplo, pero tú puedes ahí estar comprando paquetes de acciones, o tú no, el banco lo hace por ti, según como ellos vean que funcionan las acciones a nivel internacional. Ellos tienen pues unos medidores, por ejemplo, medidores el S&P 500, que mira
empresas, las 500 empresas más grandes del mercado y cotizan a las más poderosas. Bueno, el otro, aquí empieza como el tronquito, como el tema de todo esto, visionario. ¿Cómo manejar la deuda? Entonces, tu plan financiero empieza con el ahorro, cuánto te vas a ahorrar, la meta financiera, cuánto vas a invertir de ese ahorro anual a los 3 años y a los 5, y también cómo es que vas a pagar deudas que tienes. O sea, pagaste una especialización, tienes un posgrado, ¿cómo es que vas a cotizar a esa deuda? Hay deudas muy baratas, hay deudas de educación extremadamente bajas, pero hay otras muy altas. Entonces hay que mirar la tasa de interés que está cobrando a uno el banco para uno empezar a cotizar esas deudas. Y ojalá, pues obviamente pagar las que tienen, ir pagando a capital para reducir los intereses de la deuda. Recuerda que uno siempre empieza a pagar las más pequeñas para que le dé salud mental. Entonces, hay deudas, las malas, consumo. Te antojaste de los nuevos tenis Jordan. Compraste un salario mínimo mensual legal vigente colombiano, 1.300.000 pesos, que pudiste haber comprado en acciones. Te pudiste haber comprado uno de 500.000 y los otros de 300 en acciones. Y peor, una deuda, no la tenías la plata, sacaste una tarjeta de crédito y la vas a pagar a 36 meses para pagar tus tenis Jordan. Y a la máxima tasa de usura de Colombia es 29.8 efectivo anual, hoy, 2024. Entretenimiento, te vas para un concierto, lo pagas a cuotas, deuda mala. Vicios, pues malísimo, visionario, pues imagínate, grave, vas para el casino, grave, te tomas aguardiente o whisky o lo que sea, te vas de fuerga, esos son vicios, visionario, fumas, bueno, qué sé yo, eso es malo, muy malo. Ahora, hay una deuda que no es ni buena ni mala, la emergencia. Por ejemplo, que tienes todo en el carro, pero se te pincharon, se te estalló una llanta y no tienes efectivo, tienes que sacar una tarjeta. Bueno, es una deuda de emergencia, ¿sí? Pues ahora la puedes diferir a cuotas, claro, pero págalo pues lo más rápido posible, porque es una deuda que es un imprevisto, pero igual hay que cancelarla. No es ni buena ni mala, es accidentes de la vida. Y la deuda buena, que es apalancamiento estratégico. O sea, vas a decir, hombre, me quedo pagando arriendo o me gano una buena tasa de las tasas hipotecarias y voy pagando mi casita, después me gano la plusvalía. O no quiero casa, sino que mi negocio necesita un localcito, compras o subcompras un local, todo eso son deudas buenas. O compras nuevas máquinas, o si te gusta el mundo intelectual, pues quieres mejorar la educación, terminaste el pregrado, haces un posgrado, una maestría, luego haces un doctorado, ¿cierto? Esas son deudas buenas, deudas de apalancamiento. Y bueno, visionario, aquí está la base de todo. El pie izquierdo y el pie derecho. Entonces, ¿cuál es el pie izquierdo, visionario? Oh, qué pie tan feo me quedó. Bueno, yo no soy bien dibujante, pero ¿cuál es el pie izquierdo? Los gastos. Tu platica se va por los gastos. O sea, ponte de pinchado a tener el carro, el último carro de lujo. Ah, pues es un gasto, ¿cierto? Cómprese la ropa más costosa de marca Louis Vuitton o Gucci o Prada o lo que sea. Pues ¿cómo va a quedar? Gastos graves. Entonces, hay unos gastos que son de supervivencia, unos gastos que son para adaptarse socialmente y otros gastos para el desarrollo humano. Pero calcule muy bien los gastos, visionario. La plática se va, es en los gastos. Y el ingreso. Yo recomiendo 3 ingresos mínimos: salario, negocio y renta por alquiler. Entonces, visionario, ya ahí pasamos a lo práctico. Mire, lo práctico, pues visionario, muy sencillo. Le puedes preguntar a ChatGPT, la inteligencia artificial, ayúdame a crear mi presupuesto personal. Y le da la información y él te lo crea. Si lo quieres hacer a mano, descarga eso de un Excel gratuito. Hay muchos en internet. Aquí hay un modelo de presupuesto mensual en euros, una tabla de Excel normal en ingresos y una tabla de Excel normal que dicen los gastos. ¿Cuánto se gana? 900 euros.
En algunos países de Europa, el salario mínimo, por ejemplo en España, es de 1.100 euros más o menos. ¿Tiene plática ahorrada? Otro ingreso. Son 100 euros. Plática ahorrada es lo mismo que tener aquí una rentica, ¿cierto? Una rentica por CETES, que es este. Tiene plática en el banco, le pagan una rentica, es un ingreso. Entonces tiene 100 euros. Y aquí empieza ya a mirar los gastos. Gastos fijos obligatorios. Miren, 500. De alquiler de vivienda, 450. Bueno, eso está barato, ¿cierto? Generalmente esto lo hacen en co-living. Varias personas pagan una habitación, un apartamento. Bueno, devolución del préstamo. Gastos variables. Depende de lo que... Entonces ahí está. La comida, la factura de energía, la factura de celular, ¿cierto? Salir con amigos, gimnasio, regalos. Y aquí, vea visionario qué tan interesante. Está el ahorro planificado. Este presupuesto está, aunque gane mínimo en Europa, tiene un ahorro. Total de ingresos, 1.000 euros, los 900 del salario y los 100 de la renta. Y los gastos le están sumando 970. Pero recuerda una cosa, visionario. Te está quedando 970, pero hay una en la cuenta de ahorro, hay 100 euros. ¿Sí? Total de, digamos, de patrimonio, de ahorro adicional, 30 euros, que pueden usarse para imprevistos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay muchos blogs, cómo elaborar tu presupuesto. Aquí hay explicaciones, visionario. Eso también lo puedes hacer en Excel. Esta persona, por ejemplo, esta persona ficticia, ha decidido, por ejemplo, que las deudas visionario, ocupan mucha parte de su presupuesto. Por ejemplo, una deuda de hipoteca de casa. Se calcula que una deuda sana hipoteca de casa no debe pasar el 35%. Acá está bien, 29.8. Desplazamiento, 18.6. Se calcula a nivel mundial que una persona no debe gastar más de transporte del 17%. O sea, si tiene carro, paga todos los costos del carro y de su sueldo mensual, eso debe representar el 17%. Ojalá estuviera en 10. Aquí se pasó, 18,6. La alimentación. Cuando la persona es de clase media, pues la alimentación empieza a ceder. Empieza a ceder entre el 30 hasta el 20. Aquí en la alimentación se gasta poquito. Normalmente los hogares más pobres llegan a gastar hasta el 60% de total de sus ingresos en comida. Pues por eso es que a la persona pobre le queda muy difícil de movilizarse, porque todo se le va en comida. Bueno, recibos, agua, luz, teléfono, entretenimiento, ropa, seguros. Entonces, uno tiene que ir a hacer una tablita de consumo, eso llaman tablas de consumo. ¿Sí? Gastos de consumo y gastos de ocio. Después pasa el presupuesto, entonces, ¿cuánto ingresa y cuánto gasta? ¿Sí? Y lo mismo, visionario, mire, es tan interesante esto que tú puedes incluso hacerlo directamente eso ya hay algoritmos ahí. Tú simplemente buscas, por ejemplo, desarrollar el presupuesto y ya el mismo algoritmo te va a decir a ti gratis ahí, online, te va a decir si eres un buen ahorrador, si eres un buen inversor, si hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que dan ya el porcentaje de lo que tienes que gastar, ¿sí? Wallets, unas billeteras digitales, y te dicen a ti cuánto debes dedicar al transporte, cuánto debes dedicar a la comida, cuánto debes dedicar a la salud, y tú vas haciendo los ajustes para que hagas tu planeación, tu presupuesto. Ahora, lo otro, visionario, tienes que hacer las inversiones, esto que está aquí, también tienes que hacer un plan de inversión. ¿Sí? Esto hay que planificarlo. O sea, ¿cuánto porcentaje le vas a dedicar a inversión, por ejemplo, en propiedad raíz? ¿Cierto? ¿Cuánto le vas a dedicar a acciones? ¿Cuánto le vas a dedicar a efectivo? ¿Cierto? Uno hace un portafolio de inversiones. Aquí, por ejemplo, hay también en internet, visionario, muchas cosas en que uno puede
establecer sus metas financieras en inversión. Por ejemplo, cuando uno tiene mucha plata, usa lo que llamamos acá inversiones colectivas. Uno mira el dinero que uno tiene, cómo lo puede pasar a un fondo de inversiones colectivas administrado por una institución financiera, generalmente un banco que tiene una institución de valores, y ahí pues uno va calculando su portafolio de inversiones. Hay un asesor que le va a decir a uno, ¿usted qué tipo de inversor es? ¿Un inversor arriesgado? ¿Un inversor moderado? ¿O un inversor clásico, tradicional? Entonces, con relación a eso, le muestran un portafolio. ¿En qué quiere invertir su dinero? En acciones de propiedad raíz, en inversiones de tecnología, y usted va decidiendo, lo van acompañando. Por supuesto, visionario, que hay que tener en cuenta mucho un mentor. Entonces, ¿qué tenemos, visionario? Tenemos, en resumen, que debes tener un presupuesto, debes tener un plan anual de ahorro, debes tener un plan anual de inversión, debes tener una planeación estratégica para vencer tus deudas, debes tener un plan de gastos y debes tener un plan de ingresos. A todo esto le llamamos la creación del plan de desarrollo personal financiero, ¿sí? A veces esto es muy complejo. Las herramientas están ahí en internet. ¿Te parece muy complejo? Pues para eso hay mentores, para eso hay cursos. Entonces hay que educarse, visionario, pero ahí ya el conocimiento, pues básicamente está disponible. Bueno, visionario, ha sido un placer esta entrega. Recuerda que continuamos porque esta es la entrega número A de la 10 y pues esta parte 10 va a tener unas subpartes porque es muy importante. Vamos a empezar a ver unas reglas financieras que se recomienda por si tú no puedes acceder porque es muy costoso a un mentor o muy costoso acceder, aunque hay que hacer el esfuerzo, o estar, por ejemplo, a un planeador financiero, pues tú también vayas teniendo un sentido común financiero. Si te gustó el contenido, por favor, visionario, dale like. Además de eso, suscríbete al canal y por favor comparte para que este conocimiento siga llegando a muchas más personas. Felicidades, visionario, que te vaya muy bien con la planeación financiera.